Nunca he sido del tipo que se involucra por completo en las aplicaciones de citas. Claro, deslizaba a la derecha e izquierda de vez en cuando, pero todo el concepto me parecía un poco antinatural. Juzgar el valor de alguien basado en un puñado de fotos y una biografía. Sin embargo, después de que mis amigos me insistieron durante meses, cedí. Solo descárgala, decían. Es divertido. Prometieron que conocería a gente interesante. Así fue como terminé en Matchpools. Probablemente no hayas oído hablar de ella. No era una de las aplicaciones grandes como Tinder o Bumble. Esta era más nueva, menos pulida, y supuestamente se dedicaba a conexiones auténticas. Honestamente parecía un poco sospechosa, pero pensé en darle una oportunidad. Después de un par de días deslizando, hice match con un chico llamado Daniel. Su perfil era refrescantemente simple. Trabajaba en tecnología, le encantaba hacer senderismo y tenía un perro llamado Bandit. Sus fotos mostraban a un chico alto con una sonrisa cálida, cabello oscuro y desordenado, y amables ojos marrones. No era guapo al estilo de Hollywood, pero había algo en él que se sentía genuino. Comenzamos a chatear y él era encantador, divertido, atento y sorprendentemente perspicaz. Al final de la semana, habíamos intercambiado números y estábamos enviándonos mensajes constantemente. Se sentía como si nos conociéramos desde hace años. Tenía esta forma de hacerme sentir especial, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Estaba enganchada. Una tarde de viernes, me preguntó si quería conocernos en persona. Normalmente sería cautelosa, quedarme en un lugar público, decirle a una amiga a dónde iba, todas las precauciones usuales de seguridad. Pero Daniel se sentía diferente. Confiaba en él de una manera que no podía explicar. Así que cuando me invitó a su cabaña, a una hora fuera de la ciudad para cenar, dije que sí. La cabaña estaba escondida en un denso bosque, lejos de la carretera principal. Era pintoresca, con una chimenea de piedra y luces de cuerda en el porche. Se veía acogedora y atractiva como algo sacado de una postal navideña. Cuando llegué al camino de entrada, Daniel salió a recibirme, su perro trotando felizmente a su lado. «Bienvenida», dijo, su sonrisa tan cálida en persona como lo había sido en sus fotos. Bandit movía la cola olisqueando mi mano. «Entra, la cena está casi lista». El interior de la cabaña era tan encantador como el exterior, rústico pero bien cuidado. Un fuego chisporroteaba en la chimenea, arrojando un brillo dorado sobre la habitación. Daniel nos sirvió una copa de vino a cada uno y nos sumergimos en una conversación fácil. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar pequeñas cosas que se sentían extrañas. Para empezar, no había toques personales en la cabaña, ni fotos, ni libros, nada que sugiriera que alguien realmente vivía allí. Las paredes estaban desnudas, excepto por un espejo viejo y polvoriento en el pasillo. Y luego estaba el hecho de que Daniel parecía casi demasiado perfecto. Cada vez que mencionaba algo sobre mí, respondía con la cantidad justa de interés o comprensión. Era como si hubiera memorizado un guión hecho a medida para ganarme. Lo atribuí a los nervios. Tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. Después de la cena, me ofreció darme un recorrido por la propiedad. Salimos al porche trasero. El bosque se alzaba oscuro y silencioso a nuestro alrededor. El aire era fresco y los únicos sonidos eran el canto de los grillos y el susurro de las hojas. «Este lugar es hermoso», dije, tratando de sacudirme la inquietud que se había deslizado. «Lo es», coincidió él, su voz suave. «Es el tipo de lugar donde realmente puedes desconectarte, sin distracciones, sin nadie que te moleste». Algo en la forma en que lo dijo me dio un escalofrío por la columna vertebral. Me reí nerviosamente. «Sí, lo puedo ver». Me llevó por un sendero estrecho que serpenteaba por el bosque. Bandit trotaba adelante, moviendo la cola. Intenté mantener una conversación, pero Daniel se había vuelto silencioso. Su calidez anterior se había enfriado, reemplazada por algo que no podía identificar del todo. Llegamos a un pequeño claro donde había un viejo cobertizo. La madera estaba desgastada y cubierta de musgo, la puerta ligeramente entreabierta. «¿Qué es esto?» «Component placement», pregunté, mi voz vacilante. «Solo un cobertizo de almacenamiento», dijo, su tono casual. Pero había algo en sus ojos, algo que no coincidía con sus palabras. Antes de que pudiera responder, Bandit comenzó a gruñir bajo,
con las orejas hacia atrás, mirando fijamente el cobertizo, con el pelo erizado. «Bandit, para», ordenó Daniel, su voz cortante. El perro gimió y retrocedió, pero no apartó los ojos del cobertizo. «Tal vez deberíamos volver», dije tratando de sonar calmada. Daniel dudó y luego asintió. «Sí, buena idea». Mientras caminábamos de regreso a la cabaña, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. De vuelta adentro, puse una excusa sobre tener que irme temprano. Daniel parecía decepcionado, pero no discutió. Me acompañó hasta mi coche, con Bandit siguiendo detrás de nosotros. «Conduce con cuidado», dijo, su sonrisa de vuelta en su lugar. Asentí, subiendo a mi coche. Mientras salía del camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. Daniel se quedó allí mirándome, su rostro inescrutable. El viaje de regreso a casa fue tenso, mis manos agarradas al volante, mi corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien con Daniel, con esa cabaña. Cuando llegué a casa traté de sacudirlo. Tal vez estaba exagerando, pero luego noté algo que hizo que mi sangre se helara. Una notificación de Match Pulse. «Felicitaciones, has hecho match con Daniel». Me congelé. Eso no tenía sentido. Hice match con él hace semanas, ¿por qué estaba recibiendo esta notificación ahora? Abrí la aplicación y se me cayó el estómago. El perfil de Daniel estaba allí, pero no era el mismo. Las fotos eran diferentes, más oscuras, más granuladas, como si hubieran sido tomadas en secreto. Y la biografía también había cambiado. Buscando a alguien especial para compartir mi lugar favorito, sin distracciones, sin nadie que nos moleste. Esa noche eliminé la aplicación y bloqueé su número, pero la historia no termina ahí. Unas semanas después, estaba navegando por las noticias cuando un titular llamó mi atención. «Cuerpo encontrado en cobertizo abandonado fuera de la ciudad». El artículo mencionaba una cabaña remota y un perro que coincidía con la descripción de Bandit. La víctima era una mujer que había sido reportada como desaparecida después de salir en una cita con alguien que había conocido en línea. Nunca encontraron a Daniel, pero a veces, tarde en la noche, creo escuchar arañazos en mi puerta, como las garras de un perro en la madera, y no puedo evitar preguntarme si él todavía está ahí afuera, deslizando. No soy alguien que normalmente se asusta fácilmente. Crecí en Chicago y pasé años navegando por la ciudad sola y trabajando turnos nocturnos en vecindarios cuestionables, por lo que cuando mis amigos me advirtieron sobre los peligros de las aplicaciones de citas los ignoré. Claro, había historias de personas que se hacían pasar por otras, estafadores y acosadores, pero pensé que sería lo suficientemente inteligente como para evitar cualquier cosa peligrosa. Todo comenzó hace unos 6 meses. Había estado usando aplicaciones como Bumble y Hinge durante años, pero no tenía mucha suerte. Fue entonces cuando me encontré con una aplicación llamada True Love. Apareció como un anuncio en mi feed de Instagram, prometiendo un mejor algoritmo para conectar almas gemelas. El nombre era cursi, pero estaba aburrida, así que la descargué. La interfaz era elegante y minimalista. Me pidió que hiciera un detallado cuestionario de personalidad antes de configurar mi perfil, lo cual me pareció un buen toque. Pasé una hora respondiendo preguntas sobre mis gustos, disgustos, miedos, e incluso cosas extrañas como ¿cuál es tu recuerdo de infancia favorito? El primer match en la aplicación fue un chico llamado Peter. Se veía ordinario de una manera positiva. Principios de los 30, cabello castaño, gafas, una sonrisa casi tímida. Su biografía decía que trabajaba como ingeniero estructural y que le gustaba hornear, las películas antiguas y el senderismo. Le di me gusta a su perfil y empezamos a chatear esa noche. Peter era divertido, atento y refrescantemente sencillo. A diferencia de la mayoría de los chicos en las aplicaciones de citas, no enviaba respuestas de una sola palabra ni insistía en quedar inmediatamente. En cambio, hacía preguntas reales sobre mi familia, mis pasatiempos y mis sueños. Sentía que genuinamente quería conocerme. Después de un par de semanas, sugerí que nos conociéramos en persona. Peter dudó, diciendo que prefería conocer bien a las personas en línea antes de dar ese paso. Me sentí un poco decepcionada, pero también impresionada por su cautela. Me hizo sentir que era serio y no solo buscaba una aventura pasajera. Nuestras conversaciones se convirtieron en un ritual nocturno. Chateábamos durante horas, a veces cambiando a llamadas de voz. La voz de Peter era cálida,
con un ligero rasguño que hacía que sonara como si estuviera sonriendo mientras hablaba. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. La primera vez no pensé mucho en ello. Había mencionado en una llamada que extrañaba mi cafetería favorita en el centro de la ciudad, que había cerrado durante la pandemia. Al día siguiente, encontré un sobre en mi porche. Dentro había una tarjeta de regalo de $20 para una cafetería similar a unas pocas cuadras de mi apartamento. No había nota, solo la tarjeta. Cuando le pregunté a Peter sobre esto, se rió. «Considéralo una pequeña sorpresa», dijo. «Espero que no sea demasiado». Debería haberme asustado, pero en lugar de eso me sentí halagada. Fue un gesto considerado y pensé que debía haber averiguado mi dirección a través de alguna investigación. Luego fue la segunda vez. Le conté sobre un día difícil en el trabajo. Mi jefe me había regañado frente a mi equipo por algo que no fue mi culpa. Esa noche, mientras caminaba hacia mi auto, encontré un pequeño ramo de margaritas en el capó. Las margaritas eran mi flor favorita, algo que había mencionado casualmente en una de nuestras conversaciones. Cuando llamé a Peter parecía genuinamente complacido. «Solo quería animarte», dijo. Fue entonces cuando la inquietud comenzó a aparecer. «¿Cómo supiste dónde trabajo?» «Component Placement», pregunté tratando de mantener un tono ligero. Se rió. «Me dijiste el nombre de la compañía, ¿recuerdas?» No fue difícil de averiguar. En los días siguientes comencé a notar cosas que no había notado antes. Una noche, mientras miraba Netflix, mi televisor se pausó de repente. El control remoto estaba al otro lado del sofá, sin tocar. Lo desestimé como un fallo hasta que sucedió de nuevo, esta vez retrocediendo 30 segundos sin que yo presionara nada. Otra vez me desperté en medio de la noche y encontré la linterna de mi teléfono encendida. Nunca la uso y el teléfono estaba en mi mesita de noche, intacto. Cuando mencioné estas cosas a Peter pareció preocupado. «Eso es raro», dijo. «Tal vez tienes un virus o algo así, o tal vez estás cansada e imaginando cosas». Quería creerle, pero algo se sentía mal. Una semana después, Peter finalmente aceptó reunirse en persona. Sugirió un parque tranquilo a unos 20 minutos de mi casa. Llegué temprano, nerviosa. Era una noche fresca de otoño, el aire lleno del aroma de hojas húmedas. El parque estaba casi vacío, excepto por una pareja mayor paseando a su perro. Peter me envió un mensaje de texto. «Estoy en camino, espera». Esperé en un banco cerca de la entrada mirando a mi alrededor. Después de unos 10 minutos, un hombre se acercó. Llevaba una sudadera con capucha y jeans, su rostro parcialmente oculto. «Hola», dijo deteniéndose a unos metros. «¿Eres Emily?» Me congelé. Su voz no era la de Peter. «Sí», dije cautelosamente. «¿Quién eres?» El hombre dudó y luego dijo, «Deberías dejar de hablar con Peter». Mi estómago se hundió. «¿De qué estás hablando?» «Solo confía en mí, no es quien piensas que es». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza. Intenté llamar a Peter, pero fue directo al buzón de voz. Después de unos minutos más decidí irme. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje esperándome en True Love. «Ha sido desvinculada de Peter». Intenté buscar su perfil, pero había desaparecido, completamente borrado de la aplicación. Revisé mis mensajes de texto y llamadas, pero todos nuestros mensajes y registros de llamadas habían desaparecido. Era como si Peter nunca hubiera existido. Contacté con el equipo de soporte de la aplicación, pero afirmaron que no podían proporcionar información sobre perfiles eliminados. Sugirieron que había sido víctima de una estafa y me aconsejaron ser más cautelosa en el futuro. Pasaron semanas y traté de seguir adelante, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Una noche llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento ligeramente abierta. Dentro nada parecía fuera de lugar, excepto por una sola fotografía en mi mesa de centro. Era una foto mía sentada en el banco del parque la noche que se suponía que debía encontrarme con Peter. La foto fue tomada desde la distancia, pero pude ver al hombre con la sudadera con capucha caminando de fondo. No había ninguna nota ni explicación, solo esa foto. Me mudé de mi apartamento al día siguiente. Hasta el día de hoy no sé quién era realmente Peter ni cómo sabía tanto sobre mí. Pero a veces, cuando estoy sola, juro que escucho el leve zumbido de la linterna de mi teléfono encendiéndose y me pregunto si todavía está ahí afuera,
esperando por su próximo match. Si alguna vez has usado una aplicación de citas, sabes lo adictivas que pueden ser. Deslizar, la emoción de un nuevo match, el subidón de dopamina cuando alguien te envía un mensaje. Es un juego, y yo lo jugaba como una profesional. Tenía perfiles en casi todas las plataformas: Tinder, Bumble, Hinge, incluso en aplicaciones de nicho como Coffee Meets Bagel. Pero había una aplicación de la que nunca había oído hablar hasta el verano pasado, una aplicación llamada Soul Connect. Apareció como una recomendación en la tienda de aplicaciones, prometiendo algo diferente. Conexiones más profundas a través de energías compartidas, decía el eslogan. Pensé que solo era otro truco, pero la curiosidad me venció y la descargué una noche en la que no podía dormir. La configuración era inusual. En lugar de un perfil estándar con fotos y una biografía, Soul Connect me pidió que respondiera una serie de preguntas abiertas. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué recuerdo te hace más feliz? Swing, ¿qué es algo que nunca le has contado a nadie? Se sentía invasivo, pero estaba intrigada. Pasé una hora respondiendo las preguntas, algunas de las cuales eran tan personales que dudé antes de escribir. La aplicación decía que usaba estas respuestas para hacer coincidir energías y encontrar a alguien verdaderamente compatible. Cuando terminé, me recibió con una sola coincidencia. Su nombre era Alex. El perfil de Alex era escaso, sin fotos, solo una silueta como marcador de posición. Su biografía estaba en blanco y la única información disponible era que tenía 29 años y vivía a pocos kilómetros de distancia. Normalmente habría deslizado a la izquierda en un perfil así, pero la aplicación no me dio una opción. No había otras coincidencias, ni deslizar a la izquierda o a la derecha, solo un gran botón verde que decía conectar. Dudé, pero finalmente hice clic en él. En segundos recibí un mensaje. Hola, Ana. Miré la pantalla. ¿Cómo sabía mi nombre? Mi perfil no tenía mi nombre, solo mis iniciales. Hola, escribí de vuelta. ¿Cómo supiste mi nombre? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Me lo dijiste. No lo había hecho, al menos no lo creía. Tal vez lo había mencionado en algún lugar durante la configuración y lo había olvidado. Lo dejé pasar y seguí chateando. Alex era intenso. No hacía las preguntas usuales como ¿a qué te dedicas? O ¿cuáles son tus pasatiempos? En cambio, quería saber sobre mi infancia, mis sueños, mis miedos. Recordaba cada detalle que compartía y los mencionaba de maneras que se sentían casi íntimas. Dijiste que te encantan las tormentas, me escribió una noche. ¿Está lloviendo donde estás ahora? Lo estaba. Miré por la ventana sintiendo una extraña inquietud. Sí, respondí. ¿Cómo lo supiste? Solo una sensación, dijo. Me senté con el corazón latiendo con fuerza. No era una notificación, simplemente estaba allí, como si hubiera anulado mi teléfono. Alex, susurré en voz alta sintiéndome ridícula. Un momento después, el teléfono se reinició y todo volvió a la normalidad. Al día siguiente lo enfrenté sobre eso. ¿Me enviaste un mensaje raro anoche? Respondió casi al instante. Solo quería hablar contigo. A veces estás tan lejos. Mi estómago se retorció. ¿Qué significa eso? No respondió durante horas. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo, no tengas miedo. Pero yo estaba asustada. Los mensajes se volvieron más extraños después de eso. Decía cosas que no tenían sentido, como estuve contigo anoche, o te veías tan tranquila mientras dormías. Empecé a cerrar con llave mis puertas y ventanas todas las noches, verificándolas 2 veces antes de acostarme. Una tarde, mientras cocinaba la cena, mi Alexa se iluminó de repente y comenzó a tocar una canción que no reconocí. Era una melodía lenta y espeluznante, y la letra me heló la sangre. Estoy más cerca de lo que piensas. Desenchufé el dispositivo y lo guardé en un cajón. Esa noche eliminé Soul Connect, pero Alex no desapareció. Comenzó a enviarme mensajes en otras plataformas, Facebook, Instagram, incluso a mi correo de trabajo. No tenía idea de cómo me había encontrado en esos lugares. Sus mensajes siempre eran los mismos, cortos, crípticos e inquietantes. No me apartes, estamos conectados, no puedes esconderte de mí. Lo bloqueé en todo, pero los mensajes seguían llegando. Cambié mi número de teléfono y, en un día, ya me estaba enviando mensajes de nuevo. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Escuchaba ruidos en mi apartamento,
pasos, susurros, pero cuando revisaba, no había nadie. Mis amigos notaron que estaba nerviosa y distraída, pero no les conté lo que estaba sucediendo. Me sentía demasiado avergonzada, demasiado asustada de que no me creyeran. Una noche me desperté y encontré la puerta de mi dormitorio abierta. Siempre dormía con ella cerrada y sabía que la había cerrado con llave antes de acostarme. En el suelo, justo dentro de la entrada, había una hoja de papel. Escrito en letras grandes y bloqueadas estaba el mensaje: "No puedes eliminarme". Me mudé al día siguiente. Me quedé con un amigo por un tiempo y luego encontré un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Cambié todas mis cuentas. Dejé de usar redes sociales y nunca volví a descargar otra aplicación de citas. Durante unos meses, las cosas estuvieron tranquilas. Luego, la semana pasada, recibí un paquete por correo. No había dirección de remitente, solo mi nombre escrito en el frente con una letra familiar en bloque. Dentro había un teléfono. Era idéntico al que estaba usando cuando descargué Soul Connect. La pantalla se encendió mientras lo sostenía y apareció un mensaje: "Hola Ana, te he extrañado". No sé ni por dónde empezar. Cuando pienso en ello ahora siento como si hubiera vivido la pesadilla de otra persona. Un mal argumento de película en el que accidentalmente me metí. Pero sucedió y cada día me recuerda lo real que fue. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Había estado recién soltera después de terminar una relación de 3 años, y como todos los demás, recurrí a las aplicaciones de citas para aliviar la soledad. Mis amigos me animaron a salir, y aunque no estaba emocionada con la idea, decidí intentarlo. Descargué todas las aplicaciones habituales: Tinder, Bumble, Hinge. Después de semanas de coincidencias mediocres y conversaciones aún peores, estaba a punto de rendirme. Fue entonces cuando vi un anuncio de una aplicación de la que nunca había oído hablar, llamada Ever After. El anuncio era simple: solo una pantalla negra con texto blanco que decía: "Encuentra a alguien que esté destinado a ser parte de tu historia". Era vago, pero la simplicidad me llamó la atención. Lo descargué por aburrimiento, sin esperar mucho. El proceso de configuración fue sorprendentemente corto, sin biografías extensas ni cuestionarios de personalidad. Solo mi nombre, edad y algunos intereses básicos. La aplicación ni siquiera requería una foto de perfil, lo que me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Cuando terminé, la aplicación mostró un mensaje: "Buscando tu historia". Después de unos segundos apareció un solo perfil. Su nombre era Ethan. El perfil de Ethan era minimalista, casi demasiado perfecto. Tenía solo una foto, una toma casual de él parado en un sendero sonriendo a la cámara. Su biografía era corta: escritor viajero en busca de algo real. Era genérico, pero había algo en él que llamó mi atención. Su sonrisa se veía genuina, no como las selfies forzadas que la mayoría de los chicos usaban. Sin pensarlo demasiado, deslicé a la derecha casi de inmediato. La aplicación me notificó que era una coincidencia. Ethan me envió un mensaje primero. "Hola Scarlett", escribió. "He estado esperando conocerte". La forma en que lo dijo me pareció un poco extraña, pero lo atribuí a que intentaba ser encantador. Respondí y caímos en un ritmo de conversación fácil. Era ingenioso, inteligente, y tenía una manera de hacerme sentir como la única persona en el mundo. Hablamos de todo: nuestros libros favoritos, los lugares a los que queríamos viajar, las personas que habían moldeado nuestras vidas. Ethan parecía entenderme a un nivel que era casi inquietante, como si pudiera ver las partes de mí que normalmente mantenía ocultas. "Eres un misterio", me dijo una vez, "pero me gustan los misterios. Hacen que la vida sea interesante". Me encontré esperando nuestras conversaciones más de lo que esperaba. Después de una semana de hablar, Ethan sugirió que nos encontráramos en persona. Dijo que había encontrado un pequeño café en el centro de la ciudad que pensaba que me encantaría. Era un lugar pequeño del que nunca había oído hablar, pero juró que tenía el mejor café de la ciudad. La idea de conocerlo me ponía nerviosa, pero dije que sí. El café era encantador: iluminación cálida, estantes llenos de libros, el olor de pasteles frescos flotando en el aire. Llegué temprano y elegí una mesa cerca del fondo. Ethan llegó unos minutos después y me sentí aliviada al ver que se veía exactamente como en su foto. "Scarlett", dijo sonriendo mientras se sentaba,
Me alegra que hayas venido. Pasamos horas hablando. Ethan era tan encantador en persona como lo había sido en línea y me sentí completamente a gusto. Sin embargo, hubo momentos en los que decía algo que me resultaba extraño, como cuando mencionó una cicatriz en mi muñeca. Había mencionado de pasada durante una de nuestras conversaciones que tenía una pequeña cicatriz de un accidente cuando era niña, pero nunca le había dicho dónde estaba. ¿Cómo supiste eso? Component Placement, pregunté tratando de reírme. Ethan sonrió pero no respondió. Solo dijo, me doy cuenta de las cosas. Después de la cita no podía dejar de pensar en él. Parecía demasiado bueno para ser verdad, como un personaje escrito solo para mí. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. La primera fue mi teléfono. Una noche, estaba desplazándome por mis mensajes con Ethan cuando la pantalla de mi teléfono parpadeó y se congeló. Por un momento la pantalla mostró algo que no era parte de la aplicación, una sola línea de texto que decía, ¿eres feliz? Parpadeé y se había ido. La segunda fue mi laptop. Estaba trabajando tarde una noche cuando un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Era de una dirección que no reconocí, sin línea de asunto. El cuerpo del correo electrónico solo decía, ten cuidado, no es quien dice ser. Intenté responder, pero el correo electrónico rebotó como no entregable. Le conté a Ethan sobre el correo electrónico, medio en broma, diciendo que tal vez una de sus ex quería advertirme. No se rió, en cambio, su expresión se oscureció. Algunas personas no quieren que otros sean felices, dijo. No dejes que arruinen esto. La inquietud comenzó a crecer después de eso. Una noche llegué a casa del trabajo y encontré un paquete esperándome en la puerta. Dentro había una fotografía enmarcada de Ethan y yo sentados en el café, sonriéndonos el uno al otro. Me congelé. No habíamos tomado ninguna foto ese día. Llamé a Ethan con la voz temblando. ¿Cómo conseguiste esta foto? Estuvo en silencio durante mucho tiempo, antes de finalmente decir, quería que tuvieras algo para recordarme. ¿Recordarte? Srenia, pregunté. ¿De qué estás hablando? Ethan suspiró. Lo entenderás pronto. La llamada se desconectó. No dormí esa noche. Al día siguiente intenté enviarle un mensaje a Ethan, pero su perfil había desaparecido. La aplicación ni siquiera se cargaba. Solo mostraba un mensaje de error cada vez que la abría. Cuando intenté buscar Ever After en la tienda de aplicaciones, no estaba allí. Era como si la aplicación nunca hubiera existido. Empecé a investigar desesperada por respuestas. Busqué el nombre de Ethan en línea, pero no había nada. Sin perfiles en redes sociales, sin registros públicos, nada que probara que alguna vez había existido. Lo único que encontré fue una publicación antigua en un foro de alguien que afirmaba haber usado una aplicación llamada Ever After y que su pareja había desaparecido sin dejar rastro. La publicación terminaba con una advertencia escalofriante. No uses la aplicación, no está conectando a las personas, las está recolectando. No sé qué era realmente Ever After, ni quién o qué era Ethan. Pero a veces, tarde en la noche, pienso en la forma en que me miró en ese café, como si ya supiera cómo terminaría mi historia, y me pregunto si solo fui otro capítulo en la suya. Nunca he sido el tipo de persona que cree en lo sobrenatural. Fantasmas, maldiciones, demonios. Todo me parecía ficción. Mis miedos estaban arraigados en lo tangible. Personas malas, mala suerte, malas decisiones. Pero después de lo que sucedió el año pasado, ya no estoy segura de qué creer. Todo empezó de manera inocente. Me acababa de mudar a una nueva ciudad, un lugar donde no conocía a nadie. El trabajo era exigente, y entre las largas horas y mis tendencias introvertidas, no había hecho muchos amigos. La soledad se apoderó de mí más rápido de lo que esperaba, y después de semanas de llegar a un apartamento vacío, decidí probar las citas en línea. Descargué Spark, una de las aplicaciones de citas más populares. Todos parecían estar en ella y mis compañeros de trabajo juraban por su éxito. Encontrarás a alguien en poco tiempo, me dijo uno de ellos. La configuración fue sencilla. Añadir algunas fotos, escribir una breve biografía y empezar a deslizar. No era la primera vez que usaba una aplicación de citas, así que ya conocía el proceso. Mantuve mi perfil simple. Un par de fotos, una línea sobre mi amor por las novelas de misterio y una mención a mi nueva cafetería favorita. En cuestión de horas tenía un puñado de coincidencias.
La mayoría de ellas eran anodinas, conversaciones insípidas, cumplidos genéricos o chicos demasiado ansiosos que me invitaban a salir en 2 mensajes. Entonces coincidí con Caleb. Su perfil me llamó la atención de inmediato. Era atractivo de una manera ruda y sin pulir, con cabello oscuro y desordenado y ojos azules penetrantes. Su biografía era breve pero intrigante. Aquí por algo real. Amante de las conversaciones nocturnas y los misterios sin resolver. Esa línea de misterios sin resolver me enganchó. Deslicé a la derecha y casi al instante coincidimos. Caleb me envió un mensaje primero. ¿Cuál es tu misterio favorito? Nos llevamos bien de inmediato. Tenía un sentido del humor seco y una aguda inteligencia que me mantenía alerta. Durante los días siguientes hablamos constantemente. Caleb era fascinante. Me contó sobre sus viajes, su amor por el senderismo y su sueño de convertirse en director de documentales. Pero no eran solo sus historias lo que me atrajo. Caleb parecía entenderme de una manera que nadie más había hecho. Hacía preguntas que se sentían profundamente personales, como si estuviera desentrañando capas de mí que ni siquiera sabía que existían. «Eres más escéptica de lo que dejas ver», dijo una vez durante una charla nocturna, «pero apuesto a que en secreto te encantaría creer en algo más grande». Me reí, pero no estaba equivocado. Después de una semana de mensajes, Caleb sugirió que nos encontráramos en persona. Eligió un pequeño bar en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares con luz tenue y viejos discos de jazz sonando de fondo. Cuando llegué ya estaba allí, sentado en un reservado cerca del fondo. Se veía justo como en sus fotos. Cabello desordenado, rasgos afilados, una media sonrisa que parecía albergar una broma privada. Hablamos durante horas esa noche. Caleb era aún más magnético en persona y al final de la noche sentí que lo conocía de toda la vida. Pero hubo momentos que se sintieron extraños. En un momento dado mencioné mi cafetería favorita, la que había listado en mi perfil, y él asintió como si ya la conociera. «¿Vas mucho allí, verdad?», Srenia preguntó. Dudé. «Sí, ¿cómo lo sabías?». Se encogió de hombros. «Suerte. Había otras pequeñas cosas también. La forma en que parecía anticipar mis pensamientos, cómo a veces se detenía a mitad de una frase, como si estuviera decidiendo si decir algo o no. Aún así, me sentía atraída hacia él. No pude evitarlo. Después de esa noche comenzamos a vernos regularmente. Caleb no tenía redes sociales. Dijo que no le gustaba lo invasivas que eran, pero siempre parecía saber qué estaba haciendo. Me enviaba mensajes como: «Te vi caminando por el centro hoy. Ojalá hubiera podido acompañarte», o «¿Cómo estuvo tu reunión esta mañana?». Al principio pensé que era dulce, pero luego comenzó a sentirse extraño. Un día estaba en casa trabajando en un proyecto para el trabajo cuando recibí un mensaje de texto de Caleb. «Estás pensando demasiado, solo sigue tu primer instinto». Miré mi teléfono, con escalofríos recorriendo mi columna. No le había dicho que estaba trabajando en un proyecto, y mucho menos que estaba luchando con una decisión. «¿Me estás espiando?». Srenia. Le envié un mensaje de texto, medio en broma. Su respuesta llegó casi de inmediato. «Solo te conozco también». Esa fue la primera vez que me sentí realmente incómoda. Las cosas escalaron a partir de ahí. Caleb comenzó a aparecer sin previo aviso en mi apartamento, en la cafetería, incluso afuera del edificio de mi oficina. Solo estaba en el área, decía sonriendo, como si fuera lo más normal del mundo. Una noche me desperté al encontrar mi teléfono vibrando con notificaciones. Caleb me había enviado docenas de mensajes, todos dentro de minutos el uno del otro. «¿Estás despierta? Te extraño, ¿por qué no respondes? Estoy afuera». Mi corazón latía con fuerza mientras leía el último mensaje. Me levanté de la cama y miré a través de las persianas. Allí estaba, parado al otro lado de la calle, mirando hacia mi ventana. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, Caleb ya se había ido. Al día siguiente, su perfil en Spark había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Intenté dejarlo atrás, pero los mensajes no se detuvieron. Caleb comenzó a enviarme correos electrónicos desde cuentas aleatorias, cada uno más inquietante que el anterior. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Estamos destinados a estar juntos, Scarlett. ¿Por qué no puedes ver eso? Nunca dejaré de buscarte». Bloqueé todas las direcciones de correo electrónico, cambié mi número de teléfono e incluso me mudé a un nuevo apartamento. Por un tiempo funcionó.
Caleb pareció desaparecer y comencé a sentir que podía respirar de nuevo. Pero hace unos meses encontré algo que me heló la sangre. Estaba limpiando una caja vieja de cosas de mi apartamento anterior cuando me encontré con un pequeño cuaderno negro. No lo reconocí al principio, pero cuando lo abrí me di cuenta de que estaba lleno de notas detalladas sobre mí, mi horario, mis lugares favoritos, cosas que le había dicho a Caleb durante nuestras conversaciones. En la última página, escrito en letras grandes, estaban las palabras «La historia no ha terminado». No sé cómo el cuaderno terminó entre mis cosas y no sé dónde está Caleb ahora, pero a veces, tarde en la noche, siento que me están observando y me pregunto si la historia realmente ha terminado o si apenas está comenzando. Las citas en los 30 no son un paseo por el parque, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, donde todos parecen estar demasiado ocupados persiguiendo sus sueños o demasiado desilusionados por relaciones fallidas como para molestarse con algo real. No esperaba mucho cuando descargué la aplicación. Ya había pasado por la lista habitual, Tinder, Bumble, Hinge, y no había llegado a ninguna parte. Demasiadas primeras citas incómodas, desapariciones repentinas y conversaciones sin fin que se desvanecían antes de que algo significativo pudiera suceder. Entonces, una de mis compañeras de trabajo me sugirió una aplicación de la que nunca había oído hablar, Cupid's Arrow. Es un poco exclusiva, dijo bajando la voz como si compartiera un secreto. Tienes que solicitar unirte, pero una vez que estás dentro es increíble. Sin bots, sin estafadores, solo coincidencias de calidad. Yo era escéptica, pero ella insistió. Es diferente, dijo. Confía en mí. Esa noche, después de terminar una botella de vino yo sola, descargué la aplicación. El proceso de inscripción fue inusualmente intenso. Junto con las preguntas habituales sobre edad, intereses y preferencias, Cupid's Arrow pedía evaluaciones detalladas de personalidad, un ensayo sobre mi relación ideal e incluso un video corto presentándome. Se sentía invasivo, pero el vino adormeció mis reservas. Envié todo y me fui a la cama medio esperando ser rechazada. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico. Bienvenida a Cupid's Arrow. Tu pareja perfecta te espera. La aplicación era elegante y minimalista, con un esquema de colores en negro y dorado que gritaba lujo. No había deslizamientos interminables ni perfiles sin sentido. En su lugar, la aplicación utilizaba algún tipo de algoritmo avanzado para mostrarte una coincidencia a la vez. Mi primera coincidencia apareció casi de inmediato. Julian. Su perfil era impresionante. Tenía el tipo de rostro que esperarías ver en la portada de una revista. Mandíbula cincelada, ojos verdes penetrantes y una sonrisa despreocupada que hizo que mi estómago diera un vuelco. Su biografía era corta pero intrigante. Creo en la química. Veamos si chispeamos. Miré su foto durante un largo momento, sintiendo una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Era, por falta de una palabra mejor, perfecto. Demasiado perfecto. Casi deslicé hacia la izquierda, convencida de que estaba fuera de mi liga, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez fue una pequeña pizca de esperanza. Deslicé hacia la derecha. Era una coincidencia. En segundos, Julian me envió un mensaje. Hola, Sophie. He estado esperando por ti. Su mensaje me dio un escalofrío, aunque no podía explicar por qué. Me dije a mí misma que solo era una línea, algo suave que probablemente había dicho a una docena de otras mujeres, pero aún así no podía sacudirme la sensación de que lo decía en serio. Empezamos a chatear y me sentí inmediatamente atraída. Julian era encantador, inteligente y sorprendentemente divertido. Parecía genuinamente interesado en conocerme, haciendo preguntas reflexivas sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Eres diferente, dijo después de unos días de enviar mensajes. La mayoría de la gente es tan superficial, pero tú eres real. La forma en que lo dijo me hizo sentir vista de una manera que no había sentido en años. Después de una semana de hablar, Julian sugirió que nos viéramos en persona. Me invitó a cenar a un restaurante de lujo del que solo había oído hablar. Un lugar tan exclusivo que ni siquiera tenía precios en el menú. Dudé. Algo en Julian todavía me parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no podía negar cuánto quería conocerlo. Contra mi mejor juicio, dije que sí. La noche de la cita pasé horas preparándome, obsesionándome con cada detalle.
Cuando llegué al restaurante, Julian ya estaba allí, esperando en una mesa cerca del fondo. Se veía aún mejor en persona, su presencia era magnética. Se levantó cuando me acerqué, sonriendo esa sonrisa perfecta. «Eres aún más hermosa de lo que imaginé», dijo sacando mi silla. La velada fue un sueño. Julian era atento, encantador y parecía genuinamente fascinado por todo lo que decía. Pero hubo momentos, pequeños y fugaces momentos, en los que su sonrisa se desvanecía o sus ojos se quedaban en mí un poco demasiado tiempo, y sentía un cosquilleo de inquietud. Al final de la noche me acompañó hasta mi coche. Mientras desbloqueaba la puerta, se inclinó cerca, su voz baja. «Pasé un tiempo maravilloso, Sophie. No hagamos que sea la última vez». Sus palabras me hicieron estremecer, aunque no podía decir por qué. Durante las siguientes semanas, Julian y yo nos acercamos más. Parecía tener una habilidad asombrosa para anticipar mis necesidades, apareciendo con mi café favorito en las mañanas en las que me sentía agotada, o enviándome mensajes justo cuando comenzaba a sentirme sola. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche estaba desplazándome por las fotos en mi teléfono cuando encontré una que no reconocía. Era una foto mía tomada desde fuera de la ventana de mi apartamento. Estaba sentada en mi sofá, mirando mi laptop, completamente inconsciente de la cámara. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la foto, mi mente corría. Quería creer que era algún tipo de fallo, pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente confronté a Julian. Le mostré la foto, mis manos temblando. ¿Sabes algo sobre esto? Component placement, pregunté, mi voz temblorosa. Él miró la foto durante un largo momento antes de mirarme, su expresión indescifrable. «Nunca haría nada para hacerte daño, Sophie», dijo suavemente. «Tienes que confiar en mí». Algo en su voz me hizo querer creerle, pero la inquietud en mi estómago no desaparecía. Esa noche decidí investigar. Busqué el nombre de Julian en línea, pero no apareció nada. Sin perfiles en redes sociales, sin registros públicos, nada que sugiriera que siquiera existía. Intenté buscar Cupid's Arrow en su lugar, y lo que encontré me hizo sentir escalofríos. Había docenas de publicaciones en foros oscuros, todas describiendo lo mismo. Mujeres que habían conocido a alguien a través de la aplicación solo para que sus parejas se volvieran obsesivas, controladoras y eventualmente desaparecieran. Una publicación en particular llamó mi atención. Si te emparejas con alguien que parece demasiado perfecto, corre. No es una aplicación de citas, es una trampa, no son reales. Miré la pantalla, mis manos temblando. Quería creer que era algún tipo de engaño, pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente, Julian apareció en mi apartamento. Apareció sin previo aviso. «Sé lo que estás pensando», dijo con voz calmada, «pero estás equivocada. Estamos destinados a estar juntos, Sophie, ¿no lo sientes?» Traté de mantener la calma, pero mi miedo debió reflejarse en mi rostro porque su expresión se oscureció. «No puedes irte», dijo, acercándose más. «No ahora, no después de todo. No recuerdo cómo logré que se fuera esa noche. Todo lo que sé es que tan pronto como se fue, empaqué una bolsa y me fui. Me mudé a una ciudad diferente, cambié mi número y eliminé todas las aplicaciones de citas de mi teléfono. Pero a veces todavía siento que me están observando, y de vez en cuando encuentro una foto en mi teléfono que no recuerdo haber tomado, fotos de mí sola, desde justo afuera de mi ventana». Cuando vives en un pueblo pequeño, el grupo de citas se siente más como un charco. Después de mi divorcio, pasé 2 años evitando la idea del romance por completo, pero la soledad tiene una forma de infiltrarse cuando las noches se vuelven silenciosas. Así que, en una tarde lluviosa de marzo, decidí probar las citas en línea. Descargué Matchmade, una aplicación más nueva que había estado circulando en línea. Prometía coincidencias más inteligentes usando IA, una experiencia personalizada basada en tus preferencias y una política de tolerancia cero para las estafas. Honestamente, no fue el marketing elegante lo que me convenció, fue el lema: «Encuentra a la persona para la que estás destinado». Sonaba cursi, pero quería creerlo. Configurar mi perfil fue bastante fácil. Elegí un par de fotos en las que no me veía tan mal y escribí una breve biografía. Divorciada pero esperanzada, amante de los perros, ratón de biblioteca y pésima bailarina.
No esperaba mucho, tal vez algunas coincidencias tibias y conversaciones incómodas, pero casi de inmediato, Matchmade me envió una notificación. Hemos encontrado tu pareja perfecta. El perfil pertenecía a un hombre llamado Nathan. Era guapo de una manera suave y modesta, con cabello castaño que se rizaba ligeramente en las puntas, ojos avellana amables y una cálida sonrisa. Su biografía era simple pero atractiva. Buscando a alguien con quien construir una vida, amante de las películas antiguas, los paseos largos y las conversaciones significativas. Se sentía bien, como el tipo de perfil que no necesita esforzarse demasiado. Deslicé a la derecha y en minutos estábamos emparejados. Nathan me envió un mensaje primero. Hola Molly, esperaba que deslizaras a la derecha. La conversación fluyó fácilmente. Nathan era divertido y considerado, siempre respondiendo con algo que se sentía lo suficientemente personal como para mantenerme enganchada. Durante los días siguientes, hablamos constantemente. Quería saber todo sobre mí, mis libros favoritos, los lugares a los que quería viajar, incluso mis recuerdos de infancia. Se sentía como si realmente le importara, como si estuviera armando quién era yo de una manera que nadie había hecho antes. Pero había algo inusual en él. Nathan nunca pidió mi número ni sugirió que nos encontráramos en persona. Al principio pensé que solo era cauteloso, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comenzó a sentirse extraño. Siempre que mencionaba la idea de encontrarnos, él desviaba la conversación con una broma o cambiaba de tema por completo. Una noche decidí presionarlo. Sabes casi todo sobre mí, escribí, pero todavía no sé ni dónde vives. ¿No crees que es hora de que nos conozcamos? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. No estoy seguro de estar listo para eso todavía. Algo en su respuesta no me pareció bien. ¿Por qué no? Srenia, pregunté. ¿Estás ocultando algo? Otra pausa luego. Es complicado, pero te prometo que no es lo que piensas. No lo presioné más esa noche, pero mi curiosidad se despertó. Comencé a prestar más atención a los detalles que compartía o no compartía. Para alguien que parecía tan abierto, Nathan nunca había mencionado a su familia, su trabajo o incluso en qué parte del país vivía. Y luego estaba la forma en que siempre parecía saber lo que estaba haciendo. Una noche estaba acurrucada en mi sofá leyendo un libro que no le había mencionado, cuando apareció una notificación. ¿Qué piensas del giro en el capítulo 9? Me congelé. No le había dicho a Nathan que estaba leyendo ese libro. De hecho, no había mencionado libros en días. Mi estómago se retorció mientras escribía una respuesta. ¿Cómo supiste que estaba leyendo esto? Su respuesta llegó casi de inmediato. Adivinanza afortunada. Me dije a mí misma que solo era una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Cuanto más hablaba con Nathan, más inquietantes se volvían las cosas. Empezó a mencionar recuerdos que no había compartido con él, como la vez que me perdí en la feria del condado cuando tenía 7 años, o la cicatriz en mi rodilla de cuando me caí de la bicicleta. Una noche me desperté con una notificación de la aplicación. Nathan me había enviado un mensaje a las 3:17 de la mañana. Te ves tranquila cuando duermes. Miré la pantalla con el corazón latiendo. Mi apartamento estaba oscuro y silencioso, pero sentía una abrumadora sensación de ser observada. Revisé las cerraduras de las puertas y ventanas 3 veces esa noche, pero todo estaba seguro. Cuando confronté a Nathan al día siguiente, lo desestimó como una broma pesada. No quería asustarte, dijo. Simplemente me siento tan cerca de ti, como si te conociera mejor que nadie. Quería creerle, quería creer que estaba exagerando, que estaba leyendo demasiado en las cosas, pero la inquietud me carcomía, creciendo más fuerte con cada interacción. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Busqué la foto de perfil de Nathan en línea, con la esperanza de encontrar algún rastro de él, una cuenta en redes sociales, un perfil en LinkedIn, cualquier cosa. Lo que encontré me heló la sangre. La foto no era de Nathan. Pertenecía a un hombre llamado Daniel que había muerto en un accidente automovilístico hace 3 años. Mis manos temblaban mientras leía artículos sobre la muerte de Daniel. Cuanto más leía, más me daba cuenta de algo aterrador. Cada detalle que Nathan había compartido sobre sí mismo coincidía con la vida de Daniel. Era como si alguien o algo estuviera fingiendo ser él.
Eliminé la aplicación esa noche, pero los mensajes no se detuvieron. Nathan, o quien quiera que fuera, me encontró en otras plataformas, enviando correos electrónicos y mensajes directos desde cuentas que no reconocía. No puedes irte, decía un mensaje. Estamos destinados a estar juntos. Otro decía, sé dónde estás, Molly. No puedes esconderte de mí. Fui a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Las cuentas no se podían rastrear y sin pruebas de una persona real detrás de ellas no podían actuar. Desesperada, me mudé a una nueva ciudad, cambié mi número y eliminé todas mis cuentas en redes sociales. Por un tiempo funcionó, pero la semana pasada recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, todavía esperando por ti. Adjunta estaba una foto de mi nuevo apartamento tomada desde la calle afuera. No sé qué es realmente Matchmade o cómo funciona, pero sé esto. Lo que sea con lo que coincidí no era humano y todavía está ahí fuera, observando, esperando. Nunca pensé que sería del tipo que usa una aplicación de citas. Siempre había preferido conocer gente a la antigua usanza, pero después de cumplir 32 años y ver a todos mis amigos emparejarse, decidí que era hora de intentarlo. ¿Qué daño podría hacer, verdad? Descargué algunas de las aplicaciones populares, Tinder, Bumble, las habituales, pero todas se sentían como un deslizamiento superficial e interminable. Después de una semana, estaba lista para rendirme. Entonces, me encontré con algo diferente, una aplicación llamada Soul Match. La descripción de la aplicación me intrigó. Para aquellos que buscan una conexión verdadera, encuentra a la persona que te completa. Sonaba un poco cursi, pero las reseñas eran excelentes y pensé que no podría ser peor de lo que ya había intentado. El proceso de inscripción fue intenso. A diferencia de otras aplicaciones, Soul Match hacía preguntas profundamente personales como ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Y cuál es un recuerdo que nunca has compartido con nadie? Se sentía intrusivo, pero me dije a mí misma que era parte de la magia del algoritmo. Después de unos 20 minutos respondiendo preguntas, la aplicación finalmente cargó mi perfil. Apareció un mensaje simple en la pantalla. Buscando tu pareja perfecta. La rueda giratoria parecía durar para siempre. Luego apareció un solo perfil. Ethan. Ethan parecía alguien con quien realmente podría verme. Cabello oscuro, ojos amables y una suave sonrisa que se sentía genuina. Su biografía decía, amante de todas las cosas espeluznantes, buscando a alguien que crea en el destino. No sé por qué, pero algo en él me atrajo de inmediato. Tal vez fue la mención de lo espeluznante. Siempre me han encantado las películas de terror, o tal vez fue la forma en que su foto se sentía cálida y acogedora, como si fuera alguien en quien pudiera confiar. Deslicé a la derecha y en segundos coincidimos. Ethan me envió un mensaje primero. Hola Kia, he estado esperando por ti. Era un mensaje tan simple, pero me dio escalofríos. Me reí, culpando a mi imaginación hiperactiva. Comenzamos a chatear y Ethan era perfecto. Divertido, inteligente y atento. Parecía genuinamente interesado en conocerme, haciendo preguntas sobre mi infancia, mis sueños e incluso mis momentos más embarazosos. Se sentía como hablar con alguien que había conocido desde siempre. Pero había algo extraño también. Siempre que le preguntaba a Ethan sobre él mismo, sus respuestas eran vagas. Dijo que trabajaba en tecnología, pero no dijo dónde. Me dijo que vivía en un pequeño pueblo cercano, pero nunca mencionó el nombre. Siempre que insistía en más detalles, cambiaba de tema. Intenté no pensar demasiado en ello. Las citas en línea eran raras para todos, ¿verdad? Después de aproximadamente una semana de chatear, Ethan sugirió que nos conociéramos en persona. ¿Qué tal una noche de cine en mi casa? Srenia preguntó. La sugerencia me hizo dudar. Encontrarse en la casa de alguien en una primera cita no era exactamente una gran idea, especialmente cuando apenas lo conocía. ¿Por qué no en un lugar público? Srenia. Su respuesta llegó rápidamente. Las multitudes no son lo mío. Pensé que entenderías eso. Esa última parte me dolió un poco. Le había contado a Ethan sobre cómo luchaba con la ansiedad en grandes entornos sociales, y sentí que estaba usando eso en mi contra. Pero tenía razón. Yo también odiaba las multitudes y además parecía tan genuino. Contra mi mejor juicio acepté. La noche de nuestra cita me sentí nerviosa pero emocionada. Ethan me había enviado su dirección, que estaba a unos 30 minutos en una parte de la ciudad que no conocía bien.
Mientras conducía, las calles se volvían más oscuras y menos familiares. Cuando finalmente llegué, me sorprendió encontrar que su casa estaba escondida al final de un camino largo y estrecho. Parecía vieja, casi abandonada, con pintura descascarada y una luz en el porche que parpadeaba tenuemente. Dudé con la mano flotando sobre el mango de la puerta. Algo en el lugar se sentía mal, pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ethan: no puedo esperar a conocerte. Respiré hondo y salí del coche. Ethan abrió la puerta antes de que siquiera llegara al porche. Se veía justo como en sus fotos. Ojos amables, sonrisa suave, pero había algo en él que se sentía diferente en persona. Sus ojos parecían más oscuros, casi vacíos, y su sonrisa no los alcanzaba del todo. «Lea», dijo con voz cálida pero baja, «eres aún más bonita en persona». «Gracias», dije forzando una sonrisa. «Tienes una casa agradable». Rió suavemente. «No tienes que mentir, necesita algunas reparaciones». Dentro la casa estaba escasa, solo un sofá, una mesa de café y un televisor viejo. No había fotos ni decoraciones, nada que hiciera que el lugar se sintiera habitado. «Ponte cómoda», dijo Ethan señalando el sofá. Me senté, mis nervios empezaban a ganarme. Ethan desapareció en la cocina, volviendo un momento después con 2 copas de vino. «Por los nuevos comienzos», dijo entregándome una copa. Chocamos las copas y tomé un sorbo. El vino era amargo, casi metálico, pero lo forcé a bajar. Mientras hablábamos no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Las preguntas de Ethan se volvieron más personales, demasiado personales. «¿Cuál es la peor cosa que has hecho?», preguntó en un momento con los ojos fijos en los míos. Me reí nerviosamente. «No lo sé. Mentí a mis padres sobre una mala nota, tal vez». Él no se rió. «Creo que te estás conteniendo, Lea. ¿No quieres ser honesta conmigo?». La forma en que dijo mi nombre me dio un escalofrío. «Probablemente debería irme», dije levantándome. La sonrisa de Ethan desapareció. «¿Ya?». Pero recién estábamos conociéndonos. Algo en su tono hizo que mi estómago se retorciera. «Tal vez en otra ocasión», dije tratando de mantener la voz firme. Agarré mi bolso y me dirigí hacia la puerta, pero Ethan se interpuso en mi camino. «No te vayas», dijo suavemente. «No eres como las demás». Mi corazón latía con fuerza. «¿De qué estás hablando?». «Swing». La expresión de Ethan se oscureció. «¿Sabes cuántas personas deslizan a la derecha sin pensar, sin importarle? Pero tú eres diferente. Lo supe en el momento en que te vi. De verdad tengo que irme», dije tratando de empujarlo, pero Ethan no se movió. «Pensé que creías en el destino», dijo con voz fría. «Estás aquí por una razón, Lea. ¿No lo sientes?». El pánico se apoderó de mí. Lo empujé tan fuerte como pude y corrí hacia la puerta. Afuera la noche estaba totalmente oscura. Mi coche era el único en la calle, y me di cuenta de algo: Ethan no tenía coche. ¿Cómo había llegado allí? No esperé a averiguarlo. Salté a mi coche, cerré las puertas con llave y me fui a toda velocidad. En el espejo retrovisor vi a Ethan parado en el porche observándome. Cuando llegué a casa, eliminé Soulmatch inmediatamente, pero los mensajes no se detuvieron. Cada noche recibía una notificación, incluso aunque la aplicación ya no estaba. No puedes huir del destino, Lea. Lo peor de todo, la foto de perfil de Ethan había desaparecido, y en su lugar había una foto mía sentada en su sofá, sosteniendo una copa de vino, con expresión de terror. No sé con quién o con qué coincidí esa noche, pero nunca volveré a usar una aplicación de citas. Nunca más. Nunca me he considerado particularmente supersticiosa o paranoica. La vida ya es lo suficientemente caótica sin preocuparse por fantasmas o teorías de conspiración, pero después de lo que me sucedió el verano pasado, no puedo mirar el mundo, o las aplicaciones de citas, de la misma manera. Todo comenzó de manera inocente, como siempre sucede. Me acababa de mudar a Chicago por un nuevo trabajo y no conocía a nadie en la ciudad. Después de un par de semanas solitarias desempacando cajas y explorando el vecindario sola, decidí probar las citas en línea. La aplicación que descargué se llamaba Flare. No era una de las grandes como Tinder o Bumble, pero había leído sobre ella en un hilo de Reddit sobre aplicaciones de nicho que se enfocan en la calidad sobre la cantidad. Su punto de venta único era un algoritmo que garantizaba compatibilidad al analizar la personalidad
pasatiempos y preferencias con una precisión inigualable. Después de crear mi perfil completo con algunas fotos y una breve biografía sobre mi amor por el café helado, el senderismo y las malas comedias de los 90, esperé por coincidencias. No tardó mucho. En 1 hora recibí una notificación. Has sido emparejada con Chris. Chris parecía perfecto. Su perfil mostraba a un hombre de unos 30 años con una complexión atlética, cabello rubio despeinado y una sonrisa encantadoramente torcida. Su biografía decía: diseñador gráfico, amante de las salas de escape, la música en vivo y los perros, buscando a alguien que sepa lo que quiere en la vida. Comenzamos a chatear esa misma noche. Chris era fácil de hablar, ingenioso, atento y genuinamente interesado en conocerme. Preguntó sobre mis caminatas favoritas, mi carrera e incluso lo que había visto compulsivamente durante la pandemia. No se sentía como una charla trivial, se sentía como una conexión. Después de aproximadamente 1 semana de mensajes ininterrumpidos, Chris me invitó a salir. Cena en un bar en la azotea, yo invito, sugirió. Sonaba perfecto. Había estado deseando conocer la escena de las azoteas en Chicago y pensé que un lugar público era una opción segura para una primera cita. Trato hecho, respondí, tratando de suprimir las mariposas nerviosas en mi estómago. La noche de la cita me paré frente a mi espejo, dudando de mi atuendo por enésima vez. Había optado por un look casual pero lindo. Jeans, una blusa suelta y el maquillaje suficiente para sentirme segura. Chris me había enviado la dirección del restaurante, que era un lugar de moda en el centro llamado Hon. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de vida, con cadenas de bombillas Edison cruzando el patio al aire libre, y el aroma de filete a la parrilla y hierbas frescas llenando el aire. Chris ya estaba allí, esperando en una mesa en la parte trasera. Se veía incluso mejor en persona, más alto de lo que esperaba, con una sonrisa cálida y fácil que me puso instantáneamente a gusto. «Lea», dijo, levantándose para saludarme. «Te ves increíble». «Tú no estás tan mal», respondí. Me burlé deslizándome en el asiento frente a él. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de todo, nuestras películas favoritas, las peores citas en las que habíamos estado, la vez que se quedó encerrado en una sala de escape durante 2 horas adicionales porque el personal se olvidó de él. Por un momento pensé, esto es, podría haber encontrado a alguien especial. Pero luego las cosas empezaron a sentirse mal. Al principio era sutil. Chris sabía cosas sobre mí que no le había contado, como el hecho de que me encantaba el helado de menta con chispas de chocolate, o que mi perro de la infancia se llamaba Max. Debo haberlo mencionado en nuestros mensajes, pensé, pero cuando lo comprobé más tarde, no había ningún registro de eso. Luego estaba la forma en que seguía dirigiendo la conversación hacia temas más profundos, casi inquietantes. «¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado?», swingueó en un momento, con los ojos brillando de curiosidad. Me reí nerviosamente. «No lo sé, probablemente cuando me perdí en el bosque cuando era niña. ¿Por qué?». «Solo me preguntaba», dijo sonriendo. «El miedo te dice mucho sobre una persona». Para cuando terminó la cena empezaba a sentirme incómoda. Chris sugirió que fuéramos al bar de la azotea, pero mentí y dije que tenía una reunión temprano por la mañana. Lo pasé muy bien, sin embargo, dije, esperando mantener las cosas educadas. La sonrisa de Chris vaciló por un brevísimo segundo, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, hagamos esto de nuevo pronto», asentí, aliviada de que no insistiera. Mientras caminaba de regreso a mi coche, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. El estacionamiento del restaurante estaba tenuemente iluminado, y el sonido de mis pasos resonaba de manera inquietante en la quietud. Cuando llegué a casa, cerré la puerta detrás de mí y me derrumbé en el sofá, agotada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Chris. «¿Llegaste bien a casa?». Algo en eso se sentía mal. No le había dicho que ya estaba en casa. No respondí. Me desperté con otro mensaje de Chris. «Pensando en ti, reunámonos de nuevo pronto». Lo ignoré, diciéndome a mí misma que solo necesitaba unos días para encontrar la manera de rechazarlo amablemente. Pero Chris no me dio la oportunidad. Durante la semana siguiente, envió docenas de mensajes, algunos dulces, otros extrañamente posesivos. «No eres como nadie que haya conocido. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Por qué me ignoras? Swing, ¿hice algo mal?».
Cuando no respondí, comenzó a llamarme. Bloqueé su número, pero aparecían nuevos números. Cada correo de voz era el mismo. Una voz baja y tranquila diciendo: «No puedes ignorarme, Leah». Eliminé la aplicación Flare con la esperanza de que eso detuviera los mensajes. En cambio, las cosas empeoraron. Una noche llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento desbloqueada. Dentro, nada parecía fuera de lugar, pero el aire se sentía pesado, como si alguien hubiera estado allí. En la encimera de la cocina encontré una sola foto Polaroid. Era una foto de mí sentada en el restaurante con Chris, riéndome de algo que había dicho. No había notado a nadie más tomando fotos esa noche. Llamé a la policía, pero no pudieron hacer mucho. «No había señales de entrada forzada», dijo el oficial. «¿Estás segura de que cerraste la puerta?» Después de que se fueron, instalé un nuevo cerrojo y compré una cámara de seguridad. Pero a la mañana siguiente, me desperté para encontrar otra Polaroid deslizada debajo de mi puerta. Esta mostraba a mí misma durmiendo. No me quedé en ese apartamento lo suficiente para averiguar qué quería Chris, o quienquiera que fuera realmente. Empaqué una bolsa, me mudé a una nueva ciudad y cambié mi número. Han pasado 6 meses y no he sabido nada de él desde entonces, pero de vez en cuando me despierto en medio de la noche, con el corazón acelerado, convencida de que escucho pasos fuera de mi ventana. Ya no uso aplicaciones de citas. Algunas conexiones no están destinadas a ser hechas. Siempre pensé en las aplicaciones de citas como una forma inofensiva de conocer gente. Después de todo, todos los que conocía las usaban. Mi mejor amiga, Aaron, conoció a su prometido en Bumble. Mi compañera de trabajo se volvió viral en TikTok después de documentar sus historias de horror en Tinder. Parecía un rito de iniciación, uno que había evitado hasta que cumplí 30 años y me encontré soltera, aburrida y demasiado cansada para conocer gente de la manera tradicional. La aplicación que descargué no era una de las grandes, se llamaba Vesper, y su lema era: «Para aquellos que se atreven a ir más profundo». Había visto anuncios en Instagram que prometían una experiencia de citas más significativa, sin deslizamientos interminables, sin perfiles superficiales, solo conexiones genuinas basadas en valores y deseos compartidos. El proceso de registro fue sencillo pero un poco extraño. Después de llenar los detalles habituales, nombre, edad, fotos, preguntaba cosas que nunca había visto en una aplicación de citas antes. Preguntas como: ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Y si pudieras borrar un recuerdo, ¿cuál sería? Al principio pensé que era algo genial. Sentía que la aplicación realmente quería entender quién era yo. Respondí honestamente, incluso cuando las preguntas se volvieron más personales de lo que me sentía cómoda respondiendo. Después de enviar mi perfil, la aplicación mostró un mensaje: «Encontrando tu pareja, esto puede tardar un poco». Dejé mi teléfono esperando el habitual aluvión de perfiles para desplazarme, pero Vesper funcionaba de manera diferente. Solo te daba una coincidencia a la vez, sin deslizamientos, sin distracciones. Si no sentías una conexión, tenías que esperar 24 horas para obtener una nueva coincidencia. Me gustó la idea, se sentía deliberada, casi íntima. Esa noche, alrededor de la medianoche, recibí una notificación: «Tienes una coincidencia». El perfil pertenecía a un chico llamado Mason. Su foto era granulada, pero mostraba a un hombre de unos 30 años, con cabello oscuro y una expresión seria. Su biografía decía: escritor noctámbulo siempre buscando la verdad. Sus respuestas a las preguntas de la aplicación fueron lo que realmente me atrajo. Bajo «¿Qué temes más?», había escrito «no ser recordado». Bajo «¿Cuál es tu secreto más oscuro?», respondió «todavía estoy descubriéndolo». Había algo misterioso en él, algo que me causó curiosidad. Hice clic en el botón de iniciar chat. Mason respondió casi de inmediato. Su primer mensaje fue simple: «Hola, Ava, he estado esperando conocerte». Al principio pensé que era solo una línea de recogida cursi, pero mientras seguíamos charlando, me di cuenta de que Mason no era como nadie con quien hubiera hablado antes. Era divertido y reflexivo, con un sentido del humor seco que combinaba perfectamente con el mío. Terminamos hablando durante horas esa noche. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo en Maine, cómo se mudó a Chicago para perseguir su sueño de convertirse en novelista y cómo amaba la quietud de la ciudad tarde en la noche.
Cuando le pregunté por qué se unió a Vesper, dijo: quería encontrar a alguien que viera el mundo como yo, alguien que no evitara las partes oscuras de la vida. No sé por qué, pero encontré su respuesta reconfortante. Sentí que comprendía algo sobre mí que la mayoría de la gente no entendía. Los siguientes días fueron un torbellino de mensajes. Mason y yo hablamos de todo: nuestros libros favoritos, recuerdos de la infancia, los momentos que nos mantenían despiertos por la noche. Parecía saber exactamente las preguntas correctas para hacer, las que me hacían pensar en cosas que no había pensado en años. Luego, una noche, Mason preguntó si quería conocerlo en persona. «Conozco un lugar genial», dijo. «Es tranquilo, privado, solo nosotros». La forma en que lo expresó me hizo dudar. Había tenido suficientes primeras citas como para saber que reunirse en un lugar público era más seguro. «¿Qué tal una cafetería en su lugar?», sugerí. Mason dudó, pero finalmente estuvo de acuerdo. Al día siguiente llegué a la cafetería un poco temprano. Era un lugar acogedor y tenue en el borde de la ciudad, el tipo de sitio donde podrías sentarte durante horas sin que nadie te molestara. Mason llegó unos minutos más tarde y lo reconocí de inmediato. Se veía igual que en sus fotos, alto, de cabello oscuro, con esa misma expresión seria. Pero había algo diferente en él en persona. Su presencia era pesada, como si el aire a su alrededor fuera más denso de alguna manera. Pedimos bebidas y encontramos una mesa en una esquina. Al principio la conversación fluía fácilmente, igual que en línea, pero después de un rato Mason comenzó a hacer preguntas extrañas. ¿Alguna vez sientes que alguien te está observando?, preguntó en voz baja. Reí nerviosamente. No realmente, ¿por qué? Él se encogió de hombros. No sé, a veces sí, como ahora. Eché un vistazo alrededor esperando ver a alguien mirándonos, pero la cafetería estaba casi vacía. Otra vez preguntó: ¿cuál es la peor cosa que has hecho? Traté de tomarlo con humor. Robar un paquete de chicles cuando tenía 10 años, probablemente. ¿Y tú? Mason no respondió, simplemente me miró con sus ojos oscuros, sin parpadear. Para cuando terminamos nuestras bebidas, estaba lista para irme. Mason se ofreció a acompañarme hasta mi coche, pero decliné, diciendo que tenía que hacer mandados. «Está bien», dijo con voz suave, «pero no te olvides de mí, Ava». Había algo en la forma en que lo dijo que me dio un escalofrío. Esa noche, Mason me envió un mensaje como de costumbre, pero en lugar de nuestro típico intercambio de bromas, su tono era diferente, más oscuro. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», escribió. «¿Sentir qué?», respondí. La conexión, el tirón, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. No sabía cómo responder. Durante los días siguientes, los mensajes de Mason se volvieron más intensos. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué no respondía más rápido. Si no respondía de inmediato, enviaba múltiples mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Una noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana por el sonido de mi teléfono vibrando. Era Mason. «¿Por qué no estás respondiendo?». No respondí. A la mañana siguiente encontré un sobre en mi puerta. Dentro había una sola foto Polaroid de mí sentada en la cafetería con Mason. No había visto a nadie tomando fotos ese día. Paniqué y llamé a la policía. Me dijeron que no podían hacer mucho a menos que Mason me hubiera amenazado explícitamente. Durante la semana siguiente, las cosas empeoraron. Aparecieron más Polaroids, de mí caminando hacia mi coche, sentada en mi sofá, incluso durmiendo en mi cama. Bloqueé a Mason en la aplicación, pero eso no detuvo las fotos. Una noche llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. Por dentro todo parecía normal hasta que vi el espejo de mi habitación. Escrito en lápiz labial rojo estaban las palabras: «No puedes bloquearme, Ava, ya estoy aquí». Me mudé al día siguiente, cambié mi número y eliminé todas las aplicaciones de citas de mi teléfono. Han pasado 6 meses y no he sabido nada de Mason desde entonces, pero de vez en cuando encuentro una Polaroid deslizada bajo mi puerta. No sé cómo me encuentra, pero sé que sigue ahí afuera.